Muchas gracias, Ariela, por esta bienvenida. Va a ser mi primera participación en el noticiero vespertino. Es un placer estar con usted, con Alex y con Patti y con todos los televidentes de HCH. Pues justo como ustedes lo mencionan, este segmento lo vamos a dedicar a analizar un poco por qué se está hablando tanto del presupuesto electoral. ¿Qué tiene que ver el presupuesto con que haya elecciones que sean limpias y transparentes? Bueno, vamos a hablar un poco de eso y luego vamos a abrir la conversación y también escuchar un poco la opinión de los televidentes y el pueblo hondureño que sintoniza HCH. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nos vamos a encontrar un poco con algunos datos que van a ayudar a poner en contexto qué es lo que está pasando, ¿no? Creo que es muy importante recordar que cuando hablamos del proceso electoral nos estamos refiriendo a un proceso en su integralidad. El día de las elecciones es parte de ese proceso. Y aquí tenemos algunas fechas clave. Lo primero es, como lo mencionó Ariela, la convocatoria de las elecciones primarias. Eso va a darse el próximo 8 de septiembre, o sea, estamos a menos de un mes para que el Consejo Nacional Electoral pueda convocar elecciones. ¿Cuándo son las elecciones? Bueno, son en el mes de marzo de 2025, o sea que la convocatoria sea en septiembre, 6 meses después se van a dar las elecciones. Ahora, si continuamos a la siguiente diapositiva, porque ya vamos a entender por qué son importantes las fechas y qué tiene que ver el presupuesto con esto. Bueno, el tema del presupuesto surge a partir de que el Consejo Nacional Electoral, como ustedes pueden ver aquí en las primeras dos fechas, el 10 de mayo el CNE le envió a la Secretaría de Finanzas un proyecto o un anteproyecto de presupuesto. Es decir, le dijo, a ver, Secretaría de Finanzas, este es el dinero que voy a necesitar para poder organizar las elecciones. La Secretaría de Finanzas, vamos a ver un poquito más adelante qué competencias tiene para evaluar el presupuesto y decir, sí, tengo este dinero, lo puedes usar para las elecciones. Pero claro, ese es el trabajo de la Secretaría de Finanzas. El Congreso Nacional lo que tiene que hacer es, bueno, una vez que recibe el presupuesto, y por eso ustedes ven aquí que el Consejo Nacional Electoral en 2 ocasiones le mandó el proyecto de presupuesto al Congreso Nacional. Una fue el 30 de julio y la segunda justamente fue ayer, el 12 de agosto. Entonces ya con esto, la Secretaría de Finanzas tiene el anteproyecto de presupuesto y el Congreso Nacional también lo tiene. ¿Qué tiene que pasar ahora? Bueno, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. A continuación lo que vamos a ver es el dinero, el monto, cuánto está pidiendo el Consejo Nacional Electoral. Y quizás esto es lo que más controversias puede generar en el público porque la gente puede decir, bueno, es caro, es bastante dinero. Bueno, primero hay que recordar que la democracia es cara y eso hay que asumirlo en una sociedad democrática. Pero aquí tenemos algunas cifras que van a ayudar a entender por qué el debate se está dando en este momento. Primero, el CNE está solicitando 1.492 millones de lempiras para poder organizar las elecciones. Si usted ve en las dos cifras de abajo, en 2017 el Consejo Nacional Electoral ejecutó alrededor de 491 millones de lempiras. 4 años después, en el año 2021, que fueron las últimas elecciones primarias que hubo, el Consejo Nacional Electoral, al CNE le fueron asignados 771 millones de lempiras. Entonces usted ve que el presupuesto va creciendo. Ahora, esto tiene una respuesta, hay un motivo el por qué va creciendo, ya vamos a llegar a eso. Pero hasta ahorita tenemos en cuenta, primero, que el proceso electoral es un proceso largo, dura casi 6 meses, el día de la elección es en marzo. Número 2, que ya hay comunicaciones entre el Consejo Nacional Electoral, el Congreso Nacional y la Secretaría de Finanzas para aprobar el presupuesto. Y aquí nos queda claro cuánto dinero está pidiendo el Consejo Nacional Electoral. Ahora, si avanzamos, lo que vamos a ver es, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley sobre las funciones que tiene el CNE, las funciones que tiene la Secretaría de Finanzas? ¿Y por qué es importante entender qué dice la ley? Bueno, porque usted ha visto en los medios de comunicación, inclusive aquí en HCH, usted ha podido ver las declaraciones de distintos funcionarios que dicen, no, le corresponde al Congreso, no, le corresponde a la Secretaría de Finanzas, no, le corresponde al CNE. Ok, aquí vamos a entender qué le corresponde hacer a cada quien. Lo primero es qué le corresponde hacer al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral se regula por medio de la ley electoral. La ley electoral lo que dice es, ok, por un lado, el CNE tiene el presupuesto ordinario, el que tiene para todo el año para funcionar normalmente como cualquier otra institución. Pero la ley electoral también explica que el CNE tiene que elaborar un presupuesto especial para las elecciones. Entonces lo que estamos viendo ahora es un proceso especial en el que el CNE le solicita al Congreso Nacional y a Finanzas un presupuesto especial. Y hay un punto muy importante.
Y es que ustedes ven ahí abajo, dice, el CNE es una institución de seguridad nacional. Quiere decir que el CNE tiene un carácter especial para poder organizar elecciones. Y como es una institución de seguridad nacional, la Secretaría de Finanzas está obligada a proveerle el dinero necesario siempre que haya sido aprobado por el Congreso Nacional para poder organizar elecciones. Ok, ahora, ¿qué le compete a la Secretaría de Finanzas? Vamos a la siguiente diapositiva para que veamos qué dice la Ley Orgánica de Presupuesto y por qué la Secretaría de Finanzas está metida en todo esto. Esta diapositiva lo que explica es que la Ley Orgánica de Presupuesto, que es la que establece las normas que dirigen cómo se organiza y ejecuta el presupuesto, el dinero con el que el Estado cuenta para funcionar, dice que cada vez que haya un cambio en el monto total del presupuesto de la República, la Secretaría de Finanzas tiene que emitir un dictamen. Entonces, claro, en este caso el CNE le mandó a la Secretaría de Finanzas un anteproyecto de presupuesto, porque la ley así lo manda. La Secretaría de Finanzas tiene que emitir un dictamen. Luego el Congreso Nacional, con el dictamen que le envía a la Secretaría de Finanzas y con el anteproyecto que le mandó el Consejo Nacional Electoral, esperemos que esta semana ya el Congreso proceda a discutir y a aprobar el presupuesto. Ahora, hace unos minutos yo les dije, bueno, ¿por qué ha crecido tanto el presupuesto en elecciones? Y recordemos que estamos hablando de elecciones primarias. Bueno, si avanzamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver algunos elementos que inciden de el por qué ha crecido el costo. Y ustedes tienen aquí, para mí, por lo menos dos cosas que son claves. La primera es el sistema de transmisión de resultados preliminares. Cuando usted y yo vamos a votar el día de las elecciones, a nosotros nos gusta que el día de las elecciones nos digan cómo va, quién va ganando. Bueno, para que eso suceda, tiene que haber un sistema tecnológico que permita que el CNE reciba esas actas y empiece a decir desde el día de la elección quién va ganando. Bueno, esta va a ser la primera elección en la que va a haber un sistema de transmisión de resultados. Es un sistema tecnológico que es caro. Y dos, el sistema biométrico. Si usted recuerda, hace un par de años el Registro Nacional de las Personas llevó a cabo un proceso para darnos una nueva tarjeta de identidad. Y para recibir la identidad fuimos a una cosa que se llamaba enrolamiento. Usted iba a una maquinita, ponía su huella, le tomaban la foto y con eso ya el registro podía darle su nueva tarjeta de identidad. Bueno, a raíz de que se modernizó la base de registro civil, o sea, la base de todos los hondureños que existimos, ahora cuando usted va a votar, la idea es que haya, y de hecho ya en 2021 fue la primera experiencia, pero de aquí en adelante es algo que ya sería parte de cómo votamos los hondureños, va a haber una maquinita donde usted llegaría, pone su huella digital y ahí se verifica que usted es la persona que va a votar y con eso se evita lo que popularmente llamamos que votan los muertos. Entonces, claro, estas cosas es la primera vez que lo vamos a tener en elecciones primarias y por eso es que el costo, según lo que argumenta el CNE, ha crecido. Ahora, Ariela mencionaba algo muy importante y ya con esto vamos cerrando la presentación. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, cuando uno habla del proceso electoral, vamos aquí. Cuando uno habla del proceso electoral en Honduras, hoy por hoy, lo hablamos en función de que en 2021 se aprobó una nueva ley. Y esa nueva ley lo que dice es que a más tardar 4 meses antes de las elecciones, o sea, si las elecciones son en marzo, primarias, 4 meses antes es noviembre. Bueno, a más tardar 4 meses antes, la empresa que va a transmitir resultados el día de las elecciones tiene que estar contratada. Entonces hoy estamos en agosto. Bueno, en noviembre quedan alrededor de 3 o 4 meses. O sea que todo esto, la aprobación del presupuesto, la contratación de la empresa, tiene que estar listo en 4 meses. Y para un procedimiento de contratación que hace el Estado, en realidad es poco tiempo. Pero además de esto, claro, toda la explicación que acabo de hacer es sobre el presupuesto. Pero si avanzamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que, ok, el presupuesto es una de las cosas que tiene que ocurrir antes del día de las elecciones. Porque la etapa preelectoral está plagada de varios procedimientos. Bueno, aquí están las reformas electorales que tendrían que estarse discutiendo y de hecho parte del preámbulo de esta presentación era, ok, estamos hablando del presupuesto, pero ¿y en qué quedaron las reformas? Hay reformas, va a haber, bueno, aquí hay algunos temas que tendrían que resolverse antes de que se convoque elecciones. Pero
estos temas los vamos a ir desglosando poco a poco en las distintas apariciones que voy a tener en los noticieros, pero es para que usted, que nos está sintonizando, pueda ver, primero, que el presupuesto es todo un tema en sí mismo. Luego hay otros temas que van a ser importantes discutirlos aquí, pero sobre todo en el Congreso Nacional. Y además de esto, de aquí a marzo, vamos a estar entretenidos discutiendo, y ya vamos a la última diapositiva, otros temas que están en la etapa preelectoral. Esta parte del presupuesto es solo una de esas cosas. Entre otras, podemos ver, si avanzamos a la siguiente, acá. Actualización del domicilio. Por ejemplo, si usted antes vivía en Tegucigalpa y ahora vive en San Pedro Sula y quiere votar, bueno, actualmente hay una etapa para que usted cambie de domicilio. Vemos también que se avecina el momento de inscribir partidos políticos nuevos. Usted ha escuchado, actualmente en Honduras hay 14 partidos políticos. Bueno, hay más partidos políticos que están en proceso de inscripción. Eso también es parte de la etapa preelectoral. 3, inscripción de candidatos. En un par de meses todos los candidatos que usted ve que andan en la televisión haciendo campaña y en barrios y colonias se tienen que inscribir. Y ese va a ser un punto importante para saber quiénes sí van a poder participar. ¿Para hacer el cambio de domicilio? Sí, hay tiempo. En este momento el CNE y el Registro Nacional de las Personas, en coordinación con el CNE, tienen abierto el plazo de actualización domiciliaria. Ese es un dato que vence eso es lo que voy a verificar, porque el plazo se divide o el proceso se divide en varias etapas. Ahora mismo se abrió el plazo. Luego, en ese tiempo, Rafa y Ariela, el 24 de este mes de agosto finaliza el plazo para hacer el tema del cambio de domicilio. Ay, perfecto. Finaliza el 24. Bueno, ese dato es clave porque una vez que se actualiza el domicilio, el CNE tiene que publicar un listado preliminar de votantes con el nuevo domicilio para que usted verifique si el domicilio donde está es donde efectivamente usted quiere y debe votar. Y por último viene el tiempo de campaña política. Eso empieza aproximadamente en enero y para eso hay toda una regulación que aplica. Entonces yo me quedaría con 3 datos, Ariela, Pati y Alex, para abrir la conversación. Primero, que el presupuesto ha crecido, pero ha crecido porque hay más elementos que son parte del proceso y que tendrían que contribuir a que sea más transparente. Entonces hay que esperar qué sucede en el Congreso. 2, que la etapa preelectoral está llena de varios procesos que son importantes, entre los cuales están todos estos, y hay que darle seguimiento, y es lo que vamos a hacer aquí en HCH. Y 3, las reformas electorales, porque el presupuesto no es en sí una reforma, es parte del proceso electoral. Entonces hay que analizar, y eso lo vamos a hacer en otros segmentos, cuáles son las reformas. Y quizás dejo la primera, la segunda vuelta electoral, ¿no? La segunda vuelta tendría que ser parte de este proceso electoral, pero lastimosamente no lo va a hacer. Y eso tiene repercusiones legales y presupuestarias en el proceso electoral. Así que este es un panorama pues un poco general de qué es el presupuesto, quién lo aprueba, quién lo elabora y en qué se gasta. Así que bueno, es el punto de partida del seguimiento que vamos a dar al proceso electoral aquí en HCH. Se ha comentado que aún había presupuesto de las elecciones anteriores que el CNE no había finiquitado y que esto pues se restaría del presupuesto para las elecciones 2025. Bueno, el presupuesto que recibió, aquí hay, entonces, muy buena pregunta, porque recordemos que hay 2 diferentes, digamos, tipos de presupuesto, el que recibió el CNE en 2021 para elecciones primarias y el que recibió para elecciones generales. Usualmente cuando no se ejecuta el presupuesto que se le asigna en este caso a una institución, bueno, lo tiene que devolver a la caja única del Estado. Pero ya en este caso lo que haya ocurrido en procesos anteriores, para lo que sí sirve, porque ya habrán pasado 4 años, de lo cual tuvo que haber devuelto ese dinero en su momento el CNE, pero para lo que sí sirve, tanto para el CNE como para el Congreso, es entender cuáles han sido los costos reales, cuánto ha incrementado y en qué cosas nuevas se va a gastar. Entonces el de 2021 sí sirve para entender cuáles fueron los costos en los que incurrió el CNE y cuál es el fundamento de las proyecciones para este año, que como vimos anteriormente sí creció bastante el presupuesto. Y eso obviamente que tiene algunos motivos, ¿no? En este momento el Congreso Nacional está en diálogo para la aprobación del presupuesto especial para las elecciones del año 2025. Sí. Eso es importante que se logren. Ayer lo discutíamos acá con Alex, con Pati, que lamentablemente pues no hay los votos en el Congreso Nacional para lograr los consensos. Quizás porque es un tema de interés de los políticos, pues los diferentes partidos políticos se pongan de acuerdo.
y se logre la aprobación de este presupuesto especial para el desarrollo de las elecciones del 2025. Todo esto que usted nos ha hecho un mapeo, lo ha puesto en contexto, nos traza la ruta que debería de seguir antes del 8 de septiembre. Sí, correcto. Y si estas cosas no ocurren antes del 8 de septiembre, ¿qué ocurre entonces con el proceso electoral? Bueno, ahí aplica un principio, como cualquier rama del derecho, tiene algunos principios que son base para el desarrollo de esa rama del derecho. Y en el derecho electoral hay un principio que se llama el principio de certeza electoral. Y básicamente se resume en que tiene que haber certeza en cuáles son las reglas del juego y únicamente incertidumbre en el resultado. Claro, porque el resultado lo definimos, se supone, el día de las elecciones, por eso se habla de incertidumbre en el resultado. Pero, como usted menciona, Ariela, si no se hacen estas cosas antes de que se convoque elecciones, entonces se rompe el principio de certeza en el proceso, porque empezamos un proceso en el cual en el camino se pueden cambiar las reglas del juego y eso puede generar incertidumbre. Y bueno, creo que en el país ya, ya es un contexto de bastante incertidumbre como para que el proceso electoral lo sea, porque a ver, lo que suceda con el presupuesto va a determinar si son elecciones libres y transparentes. Y lo que suceda con las elecciones primarias va a determinar qué sucede con las elecciones generales. Entonces, al final es una cadena y por ende, como usted dice, ojalá el Congreso entienda la importancia del tema. Yo creo que es bueno que ya los diputados hayan abierto las puertas a la discusión y que se desarrolle con altura para que tenga un buen término y avanzar a los otros temas que sí están pendientes en materia electoral. Me gusta lo de la tecnología, pero una tecnología que no sea traspasada por la corrupción. Lo que pasó allá en Venezuela ahora mismo, que no se imaginaban que podía haber un QR que no era falsificable y luego la gente venía y podía falsificar el acta, pero cuando se pasaba la máquina al QR, el QR daba los resultados exactos. Me gusta porque cada uno de nosotros puede tener en las elecciones la oportunidad de tomar una fotografía al acta ya firmada con su QR y esto le da, bueno, Patricia Castañeda votó por X persona. No voté por ella, aquí está mi acta verdadera y aquí está mi QR. Que la tecnología también garantice esto que me gusta a mí. Me gusta, se prepararon, las personas inteligentes se prepararon para decir queremos algo diferente y si va a haber tecnología, que sea una tecnología que realmente respete ese derecho que el pueblo va a tener. Sin duda, Pati, y yo creo que hay algo importante, usted mencionó el proceso de Venezuela. Yo creo que más allá de toda la controversia que genera el proceso electoral de Venezuela, para lo que sí sirve es para que aprendamos a no hacer las cosas mal, ¿no? Y por ende creo que es prudente, como usted lo menciona, que el CNE primero haya preparado el presupuesto con tiempo, porque en realidad lo envió a finanzas desde mayo de este año, o sea, ya hace por lo menos 3 meses. Y 2, el incluir el componente tecnológico en las elecciones de Honduras ayuda a una doble verificación. Primero, a la verificación de que solo voten los que realmente están inscritos para votar. Y número 2, que se transmita el resultado de forma íntegra y transparente y sobre todo inmediata, que es lo que genera confianza para la ciudadanía y mitiga cualquier especulación en torno a cualquier fraude electoral. Rafael Jerez, Ariela, Pati, si despejamos algunas dudas también de nuestros televidentes, porque la participación y la dinámica de HCH es precisamente ello, el fin de que las personas que tengan alguna duda sobre el proceso electoral, también el abogado Rafael Jerez nos pueda ayudar a despejarlo, ya sea a través del WhatsApp que usted envía su consulta o a través de la línea telefónica. Son muchas dudas que tiene la población hondureña en torno al próximo proceso electoral, porque muchos hablan de incertidumbre política, muchos hablan de tema de presupuesto, muchos hablan de reformas electorales. Ya él nos acaba de dar a conocer los plazos y fechas claves para este próximo proceso electoral y que debemos de estar preparados. Y realmente, ¿cuál es la conveniencia en cuanto a la tecnología? ¿Qué tan confiable puede ser el sistema biométrico? ¿Qué tan confiable es el tema del TREF? Realmente, ¿cuál es el tema que le interesa a la población hondureña? Por ejemplo, dice, inclusive la vez que se utilizó en la maleta electoral venía un celular. Leo del inicio. Investiguen primero, por favor. No es la primera vez que se implementa el TREF en las elecciones, les digo, para que informen, para que no informen
algo incorrecto. Inclusive la vez que se utilizó en la maleta electoral venía un celular para hacer la llamada dando los datos del TREF. Ahí hay que aclarar, abogado Rafael, para la gente que hace la pregunta, que es que el TREF está en la ley electoral. Sí. Y que la ley electoral le habla de que hasta este proceso se va a implementar en el proceso primario interno, que Correcto. es en marzo, y en noviembre, que es la general. Y lo que pasó en las elecciones anteriores era una prueba del TREF. Correcto. No, totalmente. De hecho, ahí es muy pertinente mencionar que en las elecciones primarias de 2021 no hubo TREP. Y de hecho, si recordarán los televidentes, en ese día de las elecciones primarias de 2021, si no me equivoco fue el 14 de marzo, no hubo TREP. Fue hasta 3 días después que se empezó a transmitir resultados. Correcto. Y ahí empezó a surgir toda una controversia de si hubo o no hubo fraude. Entonces, como usted lo menciona, en este caso yo expresé que sería la primera vez en elecciones primarias, pero como el televidente muy bien lo menciona, en elecciones generales sí se ha llevado a cabo el TREP. Y es muy importante también aclarar que, o sea, las elecciones primarias tienen la particularidad que los partidos políticos las organizan, obviamente con el apoyo técnico del CNE. Por ejemplo, entonces, sí, adelante, disculpa adelante. que le interrumpa, abogado Jerez, porque nos parece interesante la explicación que usted está dando. Para que dejemos claros, escuché a la precandidata Rixi Moncada que decía no quieren TREP y mencionó a los partidos políticos y a los personajes que no quieren TREP, pero en este caso el TREP para el próximo proceso electoral se debe de cumplir sí o no, porque es una ley la que está ya implementando el TREP. Sí se debe cumplir porque ya está previsto en la ley electoral. En este caso la ley electoral ya manda a que tiene que estar asignado el TREP a más tardar 4 meses antes del proceso electoral. Entonces ya es un mandato legal y ahí la elección primaria de 2021 fue clave porque en esa elección no hubo TREP. Casi un mes y medio después de que terminó la elección primaria se aprobó la nueva ley electoral y ahí se incluyó lo de los sistemas tecnológicos, entre ellos el TREP. Entonces sí, hoy por hoy ya es un mandato legal que pueda haber transmisión de resultados preliminares en Honduras en los 2 procesos, primario y general. La mayor incertidumbre que puede tener la ciudadanía es si hay o no convocatoria de elecciones, si van a haber sí o no elecciones. Sí, me parece muy oportuna la pregunta y el comentario, porque yo creo que eso es una ventaja, que la fecha para poder convocar elecciones está prevista en la ley. Entonces aquí ya no hay para dónde. El CNE va a convocar el 8 de septiembre. Ahora, obviamente, ahí es parte de lo que vamos a hacer en la explicación de cómo evoluciona el proceso electoral, porque la convocatoria es el inicio formal y de ahí se desencadenan un montón de procesos. Entonces, tampoco se puede cambiar la fecha porque ya está prevista en la ley y además el CNE ya aprobó un cronograma con el cual empieza el 8 de septiembre. ¿Qué ocurre si no se hace el 8 de septiembre? Bueno, ahí sí se genera un gran problema porque primero se estaría incumpliendo la ley, que es un mandato legal, es una obligación legal que tendría el CNE, y se trastoca el cronograma electoral, ¿no? Porque el cronograma está construido sobre la base de la convocatoria y algunas actividades previas, como por ejemplo lo que estamos hablando del presupuesto. Entonces, si no se hace el 8 de septiembre, sin duda que se podría crear una crisis política innecesaria. Y hay un dato importante, de hecho, el 8 de septiembre se convoca y el 9 de septiembre asume el nuevo pleno de consejeros. O sea que los consejeros que estamos viendo ahora, solo la consejera Ana Paola Hall queda para un segundo periodo y los consejeros Julio Navarro y Kelvin Aguirre ya salen de sus cargos y viene el consejero Marlon Ochoa y la consejera Cosette López. Entonces, por eso la convocatoria tiene un papel importante en este momento porque inicia el proceso y también es el punto final del actual pleno de consejeros. Bueno, vamos a permitir algunas llamadas telefónicas y también darle lectura a los mensajes que nos envían al WhatsApp. Excelente iniciativa del canal poner a un joven a hablar de política, eso llama más la atención de los primeros votantes. Como de San Buenaventura, traslado toda la zona de Laureles y Profesores, dice. Que nos envíe bien el mensaje, por favor. Hola, deberían de quitar que los alcaldes trasladen gente que no es del municipio. Y cita como ejemplo que de San Buenaventura trasladaron a toda la zona de los Laureles y los Profesores, algo que siempre ocurre en determinados sectores y es parte de la idiosincrasia también de la actividad política que se practica en nuestros pueblos, en nuestros departamentos. El progreso y oro, y no digo que esté bien, ¿verdad? Pero es algo que sucede, claro. El progreso y oro, hable como habla, muy buenas. Aló, buenas tardes. Hola.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, que quería hablar con don Edgardo Maldonado, que quería que me ayudara, porque le ayuda a la gente. Mire, yo soy la abuela de Angie Montserrat Savillón Vargas. Mire que vino yo la niña la tengo desde la pandemia, la niña a mí me cuesta a la niña, la mamá de ella me la había dado a mí desde la pandemia, y a mí me cuesta a la niña, y ella vino con una mentira el sábado, diciéndome que trabajaba en una maquila, que trabajaba 4 días sí, 4 días no, y que le prestara a la niña. Y la niña yo la tengo en la escuela, porque ella está en la escuela, está en el grado. Entonces me dijo ella, yo ayer fui, en la mañanita, me dije, no, me dice, el domingo fui yo, y me dije, no, me dije, yo se la voy a dejar, me dije, en la tarde no la voy a llevar a comer, y dije, la voy a dejar, me dijo ella, va. Y luego, porque la niña no puede estar perdiendo a la escuela, Estefan, le digo yo, pobrecita la niña, le digo yo, va. Y la niña a mí me cuesta, hija, yo he estado hasta en hospitales con la niña noche y día, y a ella nunca le he visto la cara. Y ¿sabe qué? Me vino a sacar la niña con mentiras. Hoy en la mañana salieron, no sé para dónde, como que van mojados para que don Eduardo Maldonado me ayudara a recuperar a mi niña, viera que yo no me hallo sin dejar. No, pero la niña no es suya, mi amor, la niña es de la mamá. Y ella fue por su hija. Usted la cuidó un tiempo y me imagino que le dio las gracias por la labor, no, pero... que no me dijo nada, tita, solo vino con mentiras ella a sacarme la niña. Bueno, pero la niña es de la mamá. Con mentiras vino. A menos que ella se la haya cedido con papeles. Prestada, me vino a pedir la niña a ella. Bueno. Prestada, me dijo, présteme la niña, me dijo ella, para que la voy a llevar, ya se la voy a traer, me dijo ella misma. Ajá, lo que la niña, mira, la niña... ¿Y usted es la abuela paterna? Yo soy la abuela por parte del papá de la niña, y la niña... ¿Y el papá? El papá de ella está en Estados Unidos. De ella se manda dinero él para la niña. Y la niña tiene anemia, yo la tengo en control aquí en el Hospital de Progreso. Sí, pero... le tocaba la cita a la niña. Bueno, lo siento mucho por usted, pero la niña es de la madre y del padre, y en este caso, pues la madre fue por su hija. Bueno, vamos con las últimas 2 comunicaciones, Ariela, sobre este tema que nos expone hoy en HCH Vespertino el abogado Rafael Jerez, compañero de HCH, Residencial Centroamérica. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Es muy oportuno recalcar el trabajo que está haciendo el abogado Rafa. Pero es muy importante porque debido a lo que he estado escuchando, él no está muy enterado, deberían de mejor contactar al ingeniero del CNE que se llama Vladimir Bastida, que él puede darle la información correcta hasta en cuanto a las fechas y términos, ¿verdad? En cuanto a actualización de cambio de domicilios, que creo que usted ya lo mencionó, pero es muy importante para que no dejar laguna, ¿verdad? En ese tema que es tanto oral, es mejor comunicarse con los consejeros o las personas encargadas del Consejo Nacional Electoral, porque la verdad que dar una mala información a estos momentos sería muy inoportuno, ¿verdad? Entonces, solo nada más agregar eso, de que mejor sean el Consejo Nacional Electoral, por medio del técnico, que es el Vladimir Bastida, que son encargados y que ellos pueden también ser parte de que ustedes puedan, que él pueda ir a la entrevista, ¿verdad? Y creo que la persona mejor que le puede dar esa información dentro del Consejo Nacional Electoral. El abogado Jerez está suficientemente preparado y cualquier consulta o laguna que usted tenga se la puede No, y hay que recordar que aquí se está haciendo un planteamiento en una primera entrega, pero también nosotros de manera permanente estamos realizando entrevistas con nuestros periodistas. Hoy Alex Cáceres entrevistaba al concejal del Consejo Nacional Electoral. Sí, lo que pasa, Ariela, que ella hablaba del tema de los traslados y hoy no estamos hablando del tema de los traslados. Hoy el tema del enfoque es lo que se vive previo al proceso electoral. Correcto, por eso le digo que... surgió dentro de una interrogante, pero para que usted vea que en HCH complacemos al televidente, nos permite, abogado Rafael Jerez, para que vayamos con el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas sobre los traslados. Solo para despejarle a la señora, por eso le decíamos que esta es la primera entrega. Respecto a este tema. En siguientes entregas pues se va a ir abordando paso a paso para ir despejando todas las dudas. Pero sí, es válido repetir la información que se ha obtenido hoy. Usted lo entrevistaba en Hable como a la Meridiano y se habló de diversos temas. El abogado, el ingeniero Oscar Rivera, que es el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, y hace o da la respuesta también que mencionaba el abogado Rafael Jerez con el tema de los traslados. Y lo que mencionó el abogado Jerez, para que usted vea la sintonía que tiene el abogado Rafael Jerez con el tema electoral, es lo complicado de los traslados.
que hay que hacer veeduría en los traslados, porque es ahí cuando se puede dar un traslado de una persona que ni siquiera vive en el lugar, pero va a incidir en la elección porque va a definir quién será el que tome las riendas en un municipio o en un departamento. Escuchemos brevemente lo que le dice el señor Oscar Rivera a Luis Anáriba. Gracias, compañeros. En estudio principal, el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, Oscar Rivera, me acompaña. Bueno, hoy la ATIC ha anunciado que han comenzado a investigar el Registro Nacional de las Personas en Duyure por presunta nacionalización irregular de nicaragüenses y que estarían haciendo esta práctica para que puedan votar en las próximas elecciones. ¿Qué decir ante esto? Bueno, es un proceso que tiene muchísimos años de estar dándose en el país. Acciones irregulares que la Fiscalía debe investigar. Nosotros hemos puesto a disposición nuestros equipos técnicos para que acompañen a la Fiscalía. Creemos en que la democracia se fortalece a partir de aquellos que tienen el derecho y en ese sentido la Fiscalía ha visto bien, a partir de denuncias que han puesto ciudadanos y también el mismo Registro Nacional de las Personas, procedimientos para identificar con claridad quién tiene el derecho y a partir de eso poder implementarle acciones que transparenten la democracia y que transparenten la elección de las autoridades que sean importantes. Sí, ¿ustedes tenían conocimiento o tienen conocimiento de esto, de esta situación? Sí, las denuncias han puesto no solo por Duyure, hay varios municipios que están en proceso de investigación, pero pasará de la mano de la Fiscalía cuando crea correspondiente hacer las acciones de campo para hacer los levantamientos. Como registro, trabajamos de la mano con la Fiscalía, trabajamos de la mano con el Consejo Nacional Electoral, asegurando de que pueda contar con las herramientas para hacer las investigaciones correspondientes. ¿Cuántos municipios más están con este mismo caso? Bueno, hay una denuncia de 4 municipios a nivel nacional que no es que se han dado en los últimos días estas acciones, sino que se han generado condiciones que afectan, digamos, la estabilidad de la gestión del registro y que nosotros bien hemos visto que se investigue. Sí, y esto también recordemos que en las elecciones pasadas causó una problemática, recordemos que hubo cierta incertidumbre, incluso se tardó en conocer los resultados de esa alcaldía por la misma problemática que estamos viendo. Quiere la raíz del problema y la Fiscalía está yendo a la raíz, es el tema de la regularización de estos ciudadanos por procedimientos que pueden ser o no ilegales y lo mejor es que los investiguen para que se sepa. Sí, y también sobre la actualización del censo o del domicilio, ¿cuándo termina? El 24 de agosto termina el proceso y esperamos de que los ciudadanos puedan hacerlo en todos los municipios a nivel nacional. Muchas gracias, Oscar Rivera, comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. Con el apoyo en cámaras de Darwin Rodas, regreso con ustedes.